topografía es la ciencia que se ocupa del estudio detallado de la forma y dimensiones de porciones de superficie terrestre a partir de la proyección de los puntos importantes de esa superficie sobre un plano perfectamente horizontal, al que llamamos plano horizontal de comparación o plano horizontal de referencia. La topografía combina trabajo de campo o de campaña, realizando mediciones con instrumental adecuado a ese fin, con trabajo de gabinete a los efectos de realizar representaciones gráficas del terreno de estudio. Vamos a dividir los métodos e instrumentos topográficos en tres grandes grupos. Planimetría. Es el estudio de los métodos e instrumentos topográficos que nos sirven para obtener la ubicación de los puntos importantes del terreno sobre el plano horizontal de comparación, independientemente de la altura de esos puntos. Es decir, en esta primera etapa del estudio de la topografía, nos vamos a ocupar de ubicar las coordenadas X e Y, por decirlo de alguna manera, de cada punto que nos interese del terreno de estudio. Altimetría es el estudio de los métodos e instrumentos topográficos que nos permiten determinar la altura de los puntos importantes del terreno, es decir, la distancia vertical entre esos puntos y el plano horizontal de comparación. En esta etapa del estudio de la topografía, entonces, nos vamos a ocupar del eje Z. Planialtimetría. Estudia, en forma conjunta, los métodos e instrumentos planimétricos y altimétricos, teniendo como objetivo lograr la representación gráfica del terreno de manera de poder llegar a un plano de curvas de nivel donde en 2D tenemos toda la información de la morfología del terreno o a un modelo digital del terreno. En topografía vamos a considerar tres tipos de distancias diferentes entre dos puntos. Distancia natural es la que se mide copiando la forma del terreno con todas sus sinuosidades. Esta distancia no la vamos a utilizar en topografía porque no nos va a resultar útil a los efectos de la materia. Si lo que necesitáramos, por ejemplo, fuera relevar para realizar un corte entre los puntos A y B del terreno, vamos a ver cómo hacerlo después en altimetría. Distancia geométrica. Es la distancia del segmento de recta que une los dos puntos que estamos considerando. Es decir, copiando la pendiente entre esos dos puntos, midiendo en línea recta. Es la que efectivamente vamos a poder tomar en los trabajos de campo. Distancia horizontal, topográfica o verdadera. Es la medida de la distancia entre los puntos que estamos considerando proyectados sobre el plano horizontal de comparación, es decir, la que resulta de proyectar la distancia geométrica sobre el plano horizontal. Esta es la medida que va a aparecer en los planos de mensura y sobre la cual vamos a trabajar y desarrollar nuestros proyectos arquitectónicos. Vamos a considerar también tres tipos de ángulos. El ángulo de posición, que es el definido por tres puntos sobre el terreno y por lo tanto están a diferentes alturas con respecto al plano horizontal. Podríamos decir que es un ángulo tridimensional que no nos va a servir para el estudio de la topografía. Ángulo horizontal es el que resulta de la proyección del ángulo de posición sobre el plano horizontal de comparación. Este va a ser el que nos interesa medir y conocer para poder realizar los planos topográficos. Ángulo vertical, también de suma importancia para el estudio de esta disciplina. En un corte vertical del terreno es el que resulta comprendido entre la horizontal que pasa por un punto y la recta que copia la inclinación de la pendiente entre los dos puntos que estamos considerando del terreno. Otros conceptos importantes a tener en cuenta. Altura es la distancia vertical entre un punto del terreno y el plano horizontal de comparación, más menos 0, 0. Las alturas de cada punto se designan con una letra H mayúscula acompañada de la denominación del punto. Altura absoluta es cuando el plano horizontal de comparación coincide con el nivel medio de las aguas del mar en reposo. En este caso, las alturas de los puntos serán alturas absolutas. Desnivel es la diferencia de altura entre dos puntos. Si restamos en este caso HB menos HA, nos va a dar como resultado el valor del desnivel, que vamos a designar con una letra H minúscula y las letras AB para definir el sentido del mismo. El desnivel en topografía tiene signo.
Si el mismo es positivo, indica una pendiente que sube, y si es negativo, una pendiente que baja de un punto al otro.